De verdad, mi mesa está tan asquerosa. O sea, legítimamente, legit, qué asco. O sea, yo creo que da igual lo mucho que yo me moleste por limpiar mi mesa o lo que sea, siempre termina todo lleno de polvo. O sea, está por todas partes. Que pasa una semana después de yo haber limpiado mi cuarto, y cuando digo haber limpiado mi cuarto es haber desconectado todos los cables, mover todas las cosas del lugar, traer la escoba, ¿ok? Y el trapero también, barrer la habitación, mover todo, sacudir todo, ¿no? Para que se vaya el polvo, lo que sea. Y es que pasa una semana y el polvo otra vez vuelve a estar, pero yo siento que vuelve, yo siento que es como un polvo Super Saiyajin, porque cada vez que yo lo derroto, vuelve pero más fuerte. Sí, Y vuelve más fuerte, es más difícil de quitar y cada vez me da más pereza de tener que quitarlo. O sea, es terrible. es terrible. Bueno, y con eso comenzamos el podcast número 14 de Algo de Perspectiva. Así que, ¿cómo era la intro? Hola y Hola y bienvenidos bienvenidos a a Algo Algo de de Perspectiva. Perspectiva, el lugar donde encontrarás una fresca, clara y deliciosa perspectiva. Una vez a la semana. O cuando se nos dé la gana. Vale. El primer tema hoy para el capítulo número 14 de Algo de Perspectiva. Perdón, número 13, de hecho. Este ya es el 14. Yo puse 13. Coño. En el título puse 13. Bueno, pero es el 14. Bueno, está bien. Entonces, para el capítulo 14 de Algo de Perspectiva tenemos preparado una sopa con ingredientes, siendo la sopa el podcast y los ingredientes los temas. Sí. Hagan de cuenta que, bueno, todo esto es una referencia de todo, ¿no? Algo de Perspectiva, el nombre nació, y esto es un dato que probablemente no volveremos a decir en ningún podcast o lo que sea, así que téngalo muy bien en su Sí. cabeza para que no se les olvide. Nació debido a, bueno, es un poco una referencia a la película de Ratatouille de Disney. Entonces, para no hacer la historia muy larga, hay una frase muy concreta en una parte de la película donde está Anton Ego pidiendo comida o algo lo que sea, y entonces le pide al mesero que le ofrezca algo de perspectiva. Y dice las palabras: quiero una fresca, clara y deliciosa perspectiva. Entonces, debido a esa frase, nos pareció curiosa y creo que, digamos, acertaba más o menos lo que queríamos en una frase. También se podría decir que, como esto es un podcast en el que hablamos de temas diferentes, variados, etcétera, digamos que algo de perspectiva hace que, o sea, al menos para mí, como que identifica un poco el propósito del podcast. Sí, identifica ambas partes de lo que queríamos expresar. Por una parte, que nos gusta esa escena de Antonego y eso, y por otra parte, nuestra parte crítica y totalmente maquiavélica de analizar los temas desde una postura muy Disney. Sí, la vida de un crítico es fácil en muchos aspectos. Bueno, no recuerdo exactamente cómo es el monólogo que suelta el personaje, pero me parece bastante curioso. En algún momento tendré que aprendérmelo de memoria porque la verdad es que me gusta. Cualquiera puede ser youtuber, pero un buen youtuber puede salir de cualquier lado. No cualquiera puede ser youtuber, pero un youtuber puede venir de cualquier lugar. Sí, Exacto. exactamente. En fin, pues nada, comenzamos con el tema. Siempre solemos comenzar por orden. En el título donde estamos ahorita en directo, recuerden que hacemos directos. Bueno, digamos que en teoría los hacemos todos los jueves, pero hoy es viernes, ¿vale? Entonces Sí. no tiene sentido que escondamos esto. Bueno, al principio son los jueves. Y el primer tema es un tema que a mí se me ocurrió y es el por qué tengo el filtro que tengo, ¿ok? Bueno, por si se lo preguntan o lo que sea, pues sí, tengo un filtro en este momento. Si Es un están filtro, escuchando desde Spotify, tiene un filtro. exacto, tengo un filtro. Entonces, básicamente este filtro lo que hace es que se podría decir que me suaviza un poco la cara. Ahora que me di cuenta, me estoy viendo a mí mismo y, bueno, realmente está bien, no me quita las ojeras. Pero lo que sí hace es ponerme una especie de caritas tristes o felices alrededor de, digamos, sobre todo mi cara. Y de alguna otra forma, esos filtros así, bueno, depende un poco de tu cara, pero digamos que filtros como estos, de alguna forma extraña, casi mágica, diría yo, hace que quizás tu cara se vea un poco más, no sé, un poco más, como un poco mejor, de alguna forma. Así que sí, los filtros, yo creo que los filtros son, o sea, en términos generales, los filtros
han sido como, o son más bien en la actualidad, son bastante importantes. Porque, claro, los filtros hacen que muchas veces mostremos o que o sea, que tengamos mucha más confianza en mostrar cómo somos nosotros. Porque los filtros, pues, en muchas ocasiones, digamos que esconden esas cosas que no nos gustan, en especial de nuestra cara. Entonces, gracias a los filtros, pues yo creo que mucha gente igual se siente más segura de mostrar su cara y cosas del estilo, pero también hay que decir que como todas estas, como todas las cosas que existen, tienen su lado bueno y su lado malo. Y lo malo es que, bueno, es un filtro y al final, digamos que luego o sea, si vemos a alguien con un filtro a través de internet y luego pasamos a conocer a esa persona en realidad, no sé, en la vida real, sin filtros y sin nada, si esta persona abusaba mucho de los filtros, pues nos llevaríamos, no voy a decir una decepción, pero sí una impresión de que no es la persona que nosotros creíamos que era. Entonces, pues nada, realmente poco más sé yo de los filtros. Creo que ahorita hay varias opciones dentro del propio Instagram para poder crear tus propios filtros. Existen filtros de lo que sea, hay filtros de todo y creo que la gente, como se volvió tan popular lo de los filtros, simplemente es algo que, bueno, como se volvió popular, ¿no? Por internet, etcétera, también hay gente que, esto seguramente lo habrán visto un millón de veces a través de, no sé, TikTok o el mismo Instagram. Hay gente que hace videos y cosas bastante chistosas e interesantes con los filtros. Y salen trends, ¿no? Salen tendencias bastante... No sé, a mí me gusta mucho. Hay algunas tendencias que la verdad es que me hace muchísima gracia. De hecho, voy a dar un pequeño ejemplo y ya para terminar este tema. No sé si también quiere aportar algo, pero bueno, hay un filtro muy chistoso que es un filtro que es un poco extraño. Es un filtro donde realmente no cambia nada, pero hace como que la silueta de tu cuerpo, como si estuviese cayendo hacia el frente. No sé si de alguna forma... Sí, sí, o sea, bueno, el caso es que... El caso es que... ¿Qué pasó? Solo un poquito el volumen, me están diciendo acá en el chat que casi no se escucha usted. Ok, está bien. Bueno, y pues le subí un poco al volumen, en teoría se tendría que escuchar mejor. Bueno, como iba diciendo, hay un filtro, un pequeño ejemplo que me hace mucha gracia, que es un filtro que reconoce como la silueta de tu cuerpo, ¿ok? Y entonces como que es un loop que, que hace como si te estuvieses cayendo hacia el frente, perdón, pero en realidad no te estás cayendo. Hay un par de videos en internet de gente poniendo a sus familiares, a sus abuelitos o lo que sea, y lo gracioso es que los abuelitos como que se confunden y eso, y al final se terminan cayendo, y la verdad es que me hace mucha gracia eso, pero bueno. ¿A usted no le parece que también el tema de los filtros hace que las personas sean más inseguras al momento de hablar con otra persona? Porque si están como acostumbradas a mostrar con filtros, a hablar con filtros, a subir fotos con filtros en Instagram, al momento de encontrarse con otra persona, ¿no cree que les puede dar como inseguridad de saber que no son como se muestran ahí con esas ediciones? Porque no solo filtros automatizados, porque hay mucha gente que también se edita mucho con Photoshop. Yo de hecho me edito bastante con Photoshop las fotos para Instagram. Pero es porque yo quiero mostrar algo como limpio. En realidad, como mi Instagram es como para reflejar un poco mi parte artística o la parte expuesta de mi vida, pues por eso lo hago. Entonces a lo mejor si hay alguna persona que le pueden dar inseguridad, pero yo creo que los que de verdad les da inseguridad mostrarse la cara, solo suben fotos de cosas de anime a las fotos y no, realmente no, nunca muestran su cara. Mm. Bueno, digamos que los filtros vienen a ser una forma de maquillaje, por decirlo de alguna manera, porque bueno, antes cuando los filtros no eran tan populares o los filtros eran simplemente, bueno, eran filtros como tal, pero eran puros marcos o cosas bastante random. O sea, no es como que no es como el filtro que yo tengo ahora. O bueno, hay muchos otros filtros donde, pues, como digo, como que suavizan, hacen que tu piel no se vea con granos, cosas del estilo. Entonces, digamos que, bueno, en especial las mujeres, pues utilizan el maquillaje para tomarse fotos, etcétera. Entonces, sí, los filtros hacen que uno se sienta mejor a la hora de subir fotos porque uno se siente más bonito, ¿sí? Pero, eh, pero también, pues, es como que es un poco tratar de esconder la realidad
Y muchas veces queremos que, o sea, sí, nacen inseguridades de, un ejemplo, no sé si sea un ejemplo típico, pero bueno, un ejemplo sería que, no sé, conoces a alguien que te cae bien o lo que sea y resulta que se conoce en internet. Resulta que se conoce en internet y cada uno se ve sus fotos de perfil, pero hay uno de los dos o los dos que tiene un filtro que hace que se vea diferente y que se vea, digamos, mejor. Y digamos que se conocen en la vida real y luego se dan cuenta de que no sé, de que, digamos, el cambio es muy fuerte o lo que sea, o quizás no muy fuerte, pero ese filtro que está ahí, como esta persona sabe que lo tiene, puede que le genere una inseguridad de saber que tal vez va a ser una decepción para la otra persona, ¿no? Entonces, yo no sé, yo creo que está bien. Yo utilizo filtros todos los días. Yo no sé ustedes, supongo que con moderación todo está bien. Ahora, JDMQ, gracias por pasarte en el directo, brillo. Yo me acostumbré al filtro real y cubrebocas, exacto, Eso era creo. lo que iba a decir yo. Oh, perdón, bueno, está bien. Yo solo voy a hacer un comentario y es que me hace muchísima gracia el hecho de que, bueno, también existen filtros de tapabocas, ¿vale? Lo he visto un par. Pero la verdad sí, yo creo que las personas antes, o sea, ahora con el tapabocas es como que da igual, o sea, yo creo que lo que menos les importa es contagiarse, ¿no? Creo que lo utiliza más como para taparse la cara y hay que decir que es que las personas, cuando uno se tapa la nariz, la boca y eso, como, no sé si soy solo yo, pero siento que esta parte de arriba de la mirada hace que cualquier persona se vea como sexy o guapa o atractiva. Yo vi que era porque supuestamente el cerebro tiende a completar las cosas que cree que hacen falta, pero de una manera más bella, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso pasa mucho que cuando uno ve a una persona y esa persona tiene tapabocas, no sé, como que nuestro cerebro se imagina el resto de la cara más atractiva por alguna extraña razón. Y a mí me pasa muy seguido. Entonces, y también, pues yo utilizo mucho el tapabocas, yo creo que sí, muchas veces más que por el hecho de no contagiarme. Yo creo que era más por el hecho estético, porque la verdad con el tapabocas no era tan necesario estarse arreglando ni nada. Entonces es como, pues me lo pongo y ya nadie me ve. Y aparte, pues yo tengo una mirada bastante seria. Entonces, si ustedes me tapan esta parte de acá, parece que yo estuviera enojado todo el tiempo y eso hacía que la gente pensara que yo estaba enojado. El filtro enojado. Y lo otro que iba a decir es que hay algo raro y es que con las personas que no suben fotos, hablando de eso, y es que yo me he dado cuenta, o sea, porque obviamente todos tenemos inseguridades, o sea, y hay personas así como yo que como, bueno, JD, que no suben fotos porque dice que no les gusta su cara, pero también me he dado cuenta, no sé si a todos le pasa, pero a mí me pasa, y es que a mí me parece, de alguna forma me parece más atractiva cuando una persona es como más segura de sí mismo, porque yo tengo varias personas que no son conocidas, ni siquiera son amigos ni nada, y que en realidad suben sus fotos, o lo que sea, mostrándose en plan, me vale verga el resto del mundo y yo subo mi foto y como que ellos mismos no se creen feos, sino que ellos tienen como la autoestima suficiente, hace que reflejan eso y hace que las personas que ven esa foto, así realmente, porque de esas me pasa, esas realmente no son atractivos, o sea, no tienen como los índices, que las casillas marcadas de lo que las haría atractivos, pero solo por el hecho de decir, "Vea, me vale verga, yo voy a subir mis fotos", es como que resulta más atractivo por alguna razón que no logro entender, pero a mí me pasa mucho eso, de que tengo algunas muchachas agregadas que realmente no conozco tanto, o sea, ahora he hablado como una vez nomás, y la sigo y eso, y suben sus fotos ahí como muy seguras de sí mismas, y no sé, eso hace como que llame más la atención, como que es Destaque. raro. Sí. También hay que decir que hay muchas personas que abusan un poco de los filtros. Esto es un poco off topic, o sea, es como que no tiene mucho que ver, pero igual lo voy a decir. O sea, tiene que ver y no tiene que ver. En mi Facebook tenía agregado a un montón de personas que no conocía. Por eso, cuando yo me metía a mi Facebook y me metía en las historias, pues cuando Facebook agregó las historias, me salió un montón de gente tomándose pues las fotos. Realmente no critico mucho eso, pues al igual, bueno, que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pero, o sea, no es que no las critique, es que realmente no me importaba, pero sí me da por criticarlas a veces un poco, ¿no? Hay como una crítica interna mientras pasaba las historias, veía a la gente tomándose fotos. Y claro, yo no soy un experto en tomarme fotos, pero es que no hay que ser un experto para darse cuenta de que
No sé si quizás era por el tipo de celular, no sé si era por la cámara, pero sé que era por el filtro que se ponían, que era simplemente muy, Exagerado. muy exagerado. O sea, el filtro literalmente hacía que o bien la cara no se le viera, o bien solo se le notaran los ojos y la boca, de lo blanco que era todo. Y a veces los mismos filtros, bueno, hay gente que lo hace a propósito, obvio. Hay gente que le sale bien, ¿ok? Hay gente que quiere hacer como el típico estilo este aesthetic, ¿sí? O quieren verse, yo qué sé, quieren verse fuckboys o fuckgirls o lo que sea. Bueno, yo creo que también en parte igual y peco un poco de eso. Pero el caso es que había mucha gente que utilizaba filtros que la verdad eran una mierda. O sea, sinceramente, ¿ok? Sinceramente, no sé si de verdad en sus cabezas, antes de publicar esa imagen, parecía, es que parecía muy, como, es que no sé bien la palabra, es... Inocentes un poco. No, bueno, no sé si inocentes, pero yo creo que necesitaba, o sea, yo creo que, que necesita que alguien les diga que esas fotos no están, o sea, no tienen, eso son feas, ¿ok? Son feas, las fotos son feas, ¿ok? Se ven muy, se ven caca, o sea, es que no hay otra manera de decirlo, es mejor decir las cosas de frente, ¿ok? Bastante caca, y bueno, al final terminé borrando a un montón de gente de mi Facebook, Por esa razón. no solo por razón, solo porque hay gente que publica, bien sea porque, bueno, porque no los conozco o porque publicaban cosas que me hacían salir un poco de mis casillas, la verdad. Cosas muy tontas o cosas que simplemente no quería tener en mi Facebook. Así que pues como es mi Facebook, yo decido quién es mi amigo y pues... Pero a usted no le ha pasado que, digamos, usted va a subir una foto, una historia o algo así. No que una imagen, porque usted lo que más normalmente hace es subir historias de imágenes que ve por ahí, sino una historia de algo que usted quiere como mostrar. ¿No le pasa que usted la... O sea, porque a mí me ha pasado mucho. Yo, digamos, lo voy a subir y cuando lo voy a dar a publicar, me quedo mirándola unos segundos y empiezo a pensar yo, ay, ¿quién me creo yo subiendo esta porquería? O sea, a veces siento que yo digo que yo me criticaría a mí mismo por subir esa foto y yo diciendo como, ay, no, pues se cree el más guapo, el más, no sé, fuckboy o lo que sea. Uy, bueno, y eso se me ha pasado. O sea, yo... De hecho, pocas veces yo he borrado una historia que ya haya subido. Si yo he borrado en algún momento una historia que yo ya haya subido, es primero porque, o sea, fue porque o bien me equivoqué y no la publiqué bien como quería, o publiqué algo que no quería, pero bueno, eso segundo, pues creo que nunca me ha pasado. Y la segunda opción es precisamente eso, que me quedo pensando en que tal vez no sea como muy, o sea, como que no es buena idea, como que me arrepiento de publicarlo a pesar de que no tenga nada de malo. Porque bueno, es que yo creo que también es preocuparse un poco de lo que vayan a pensar los demás. Realmente me parece, me parece, eh, es como, a ver, las personas que publican todos los días, yo, bueno, yo era una persona que publicaba todos los días, publicaba cualquier cosa, ¿ok? En algún punto, no sé si mis historias eran interesantes o no, había gente que la veía, había gente que me dejaba de seguir, estoy seguro, porque bueno, porque así funciona esto, ¿ok? Hay gente que me dejaba de seguir por el tipo de historia que yo subiera. Am, pero cuando yo veo a estas personas que publican todos los días, bueno, normalmente las personas que publican todos los días, a no ser que sean, no sé, a no ser que estén un poco como en esa etapa de tomarse muchas fotos de ellos, lo normal es que suban cosas, no sé, suban memes o shitpost o una foto que ya habían subido antes pero con una canción diferente o cosas del estilo. Y hasta cierto punto creo que es un poco es como, haga de cuenta como el ambiente de las personas que usted sigue. Es como que es, es como que tú tienes, por ejemplo, Instagram y como ya está tan metido en la cultura, es como que al tener Instagram, de alguna forma, no siempre, pero es algo que yo he sentido, como que de alguna forma sientes que tienes que subir fotos regularmente o tienes que subir historias también regularmente. Eh, no sé, es como si intrínsecamente algo te dijera, no sé, alguna energía o lo que sea. Yo estoy loco hoy con las energías. Sí. Te dijera que tienes que subir historias de vez en cuando, no importa, así no quieras o así no tengas nada para subir, subir lo primero que encuentres. A mí me pasa eso, yo no sé por qué, a veces, ¿ok? Pero me pongo a ver mi celular y publico una imagen de lo que sea o no sé, eso es un poco raro. Sí, es como si estuviera
en el contrato de usar Instagram que uno tiene que subir. Yo he tenido épocas en las que he publicado casi siempre lo que hago, aunque normalmente nunca publico nada, a menos de que esté haciendo algo interesante, o sea, porque o si no serían fotos a diario mías ahí en el computador sentado, nomás mirando redes sociales o trabajando, pero digamos cuando salimos en conciertos, cosas así, a mí sí me gusta publicarlas, pero por dos razones, sobre todo en las historias. Yo sé que es castroso a veces cuando alguien va a un concierto y sube muchas historias de un concierto, porque yo soy de los que sube muchas historias de un concierto. Pero lo que pasa es que Instagram también es una herramienta, igual que Facebook, para guardar cosas. Yo lo veo así. Yo ese día fui al concierto. Yo sé que yo voy a grabar, si la grabo con mi celular, en mi celular no van a durar tanto tiempo. O sea, va a haber un momento en el que yo necesite espacio y las voy a eliminar. O va a haber un momento en el que yo cambie de celular y ya no voy a tener esos videos. En cambio, si yo los grabo y los subo como historia a Instagram, en Instagram se van a quedar y yo los puedo guardar como en estas historias destacadas. Entonces, aunque sea un poco castroso subir tantas historias así, porque yo no sé ni por qué existen las historias, o sea, entiendo que existen las historias por la empresa, pero yo digo para las personas porque yo estoy seguro que a muchas personas les vale verga, porque a mí me pasa que yo veo historias y casi que todas las adelanto y ni siquiera veo, solo es para no tener el circulito mamón ahí marcado, de que me falta historias por ver, pero muchas de las historias no las veo realmente. Y yo sé que mucha gente va a hacer así. Yo seguramente subo muchas historias, digamos, en un concierto y todos la pasarán ahí rápido, así como el cerdito de Toy Story, Mm. pasando canales, algo así. Pero pues al final, bueno, va a ser un día o lo que sea, pero se va a quedar guardado. Entonces yo los utilizo como una opción para guardar las cosas y poderlas ver después, que me las pongan en un recuerdo, poderlas volver a republicar o no sé. Yo creo que Facebook ahora para mí se ha convertido en, no una red social donde yo hable con las personas, porque la verdad, sin mentir, creo que llevo sí a hablar a través de Facebook o Messenger o lo que sea, bueno, son como lo mismo, es como lo mismo. Creo que llevo sin hablar hace un par de años, yo diría, creo, no sé, igual, sí, creo que sí. Entonces ya para mí Facebook no es una, o sea, es como que Facebook para mí es la red social, pero no es una red social para mí para hablar, sino que la utilizo para ver memes, ok, ver memes y guardar memes también, o videos que me gustan. Es como un álbum. Sí, es como, bueno, según yo tengo entendido, Facebook ha descendido, o sea, digamos que ha tenido un desplome de usuarios que utilizan Facebook. Bueno, por muchas razones que igual bueno, hace falta comentar, pero el caso es que, bueno, yo utilizo Facebook todos los días, la verdad, pero lo utilizo únicamente para eso, no lo utilizo como para... Bueno, realmente es que Facebook tiene muchísimas cosas, tiene Demasiadas, juegos, diría tiene yo. videos, tiene publicaciones, tiene el marketplace, tiene luego el Messenger, tiene un montón de cosas que al final no utilizo nunca, así que creo que me quedo con, o sea, Facebook yo creo que lo voy a seguir utilizando durante mucho tiempo, pero para lo que para lo que utilizo ahora, literalmente, no necesito nada más, porque realmente es que en Instagram hay páginas que suben memes y cosas del estilo, pero no sé si quizás me hace falta ser un poco más riguroso a la hora de encontrar cosas que me interesan en Instagram, pero hasta ahora la mayoría de los memes o cosas que me hacen mucha gracia las encuentro o en YouTube o en Facebook, la verdad. Sí, yo en Instagram, de hecho, casi que solo lo tengo para... O sea, Instagram es como mi grupo selecto de personas, ¿sí? Como mi grupo privilegiado, mi grupo VIP de amigos o lo que sea, que es donde realmente veo las cosas que me interesan de esas personas. Pero Facebook realmente no veo, ni siquiera veo las publicaciones de las personas, ni las fotos, ni nada de eso, solo lo mismo. Veo memes y lo utilizo más que todo, yo creo que como negocio. Yo creo que es cuando más utilizo Facebook, subiendo videos, haciendo streaming y compartiendo cosas, pero más como a modo de exposición que realmente de que yo quiero que mis amigos lo vean. De hecho, mi perfil de Facebook se ha convertido en simplemente algo como una valla publicitaria mía de las personas que son amigos míos para que la vean nomás. Porque si usted ve las últimas publicaciones de los últimos 2 años, posiblemente son solo eso. Y eso que llegué a utilizar un tiempo el Facebook como Twitter, porque hubo un tiempo en el que yo publicaba frases intelectuales, frases conmovedoras, cosas que se me ocurrían en Facebook que sí eran tontas, muchas eran tontas, la verdad, la mayoría eran muy tontas, pero luego hay algunas
que eran mi yo del pasado hablándole a mi yo del presente. Y algunas de esas frases las he guardado para luego utilizarlas en alguna canción o algo así. Entonces a veces cuando el Facebook me habla de un recuerdo, yo veo el recuerdo, veo la frase, lo que sea, y a veces las guardo porque me sirven. O sea, fue como algo que sí valía la pena, entonces lo guardo y lo utilizo después para una canción o algo así. Pero bueno, ya como, o bueno, algo más que... Sí, yo iba a decir que yo también, bueno, Facebook tiene una opción en donde, bueno, sí, tiene una opción en donde puedes publicar cosas que publicaste hace mucho tiempo, o sea, como que republicar, ¿no? Repostear cosas que publicaste hace mucho tiempo. Y bueno, yo llevo teniendo Facebook desde 2012, incluso antes, pero la cuenta que tenía antes, digamos que ya se perdió. Ha cambiado bastante Facebook. Yo me acuerdo que Facebook solía ser una posilga de... No, mentira, no, pues era muy diferente. Obviamente no eran tipos diferentes, pero básicamente digamos que las primeras cosas que publiqué fueron hace ya 8 años o 9 años por ahí. Pero cuando Facebook me la recordó hace un par de semanas, me di cuenta de que yo tenía un sentido del humor bastante raro. Porque claro, hace unos años tenía, o sea, hace esos años yo tenía que 12 años, 13 años, no sé, por ahí. Entonces, publicaba cosas del estilo, no sé, publicaba imágenes de memes, pero esos memes son tan absurdos y yo creo que eran absurdos en su momento, pero es que lo siguen, o sea, son absurdos ahora, pero también eran absurdos en su momento. Entre otras cosas que yo no publicaba frases profundas, sino que publicaba puras pendejadas. O sea, a veces, o sea, creo que recuerdo haber publicado una frase, bueno, miento, hay una frase que sí yo creo que intenté hacer que fuese una frase profunda, y si no estoy mal, la frase la publiqué, esta era la frase: eso de estar despierto a las 3 de la mañana y pensar, puntos suspensivos. Y solo publiqué esa frase. ¿Ok? O sea, no sé en qué estaba pensando. Yo no sé qué carajos estaba en mi cabeza en ese entonces. Lo No está tan publiqué mal. y simplemente ahora Facebook me lo recordó o sea, tantos años después. Y bueno, yo realmente lo que hice en mi Facebook fue republicar eso, me hizo mucha gracia. Y, y no sé, es un poco raro. Es que Facebook es como, no sé. Vea, algunas de las frases que me acuerdo que publiqué, bueno, algunas eran indirectas, o sea, era como en plan, sé que no podemos estar juntos, pero podemos ser amigos, ¿no crees? Literal. Ah, Ese tipo de frases. Había otra, la que sí más utilicé era una de un anime que se llama Steins Gate, que es como el monólogo final, que hablaba del amor del tiempo y todo eso, que de hecho luego la convertí en una canción. mm. Pero habían unas frases muy tontas. Luego habían otras, en mi época más de Twitter, pero en Facebook, habían algunas frases como medio políticas, hablando un poco de las cosas. Por ejemplo, cuando hubo las elecciones en Colombia, que ahorita no se puede hacer spoiler, ya no existe eso. Eso Mm. nunca pasó, es una actuación. Pero cuando ganó el presidente de Colombia, el que actualmente es presidente y ya casi termina, él ganó en las elecciones con el 50 y tanto por ciento. Y yo publiqué hace una frase como entre chistosa y eso, diciendo como, parece que Thanos tenía razón y hay que eliminar a la mitad de la población". Y pues, obviamente no es... A ver, era un chiste. Ah, Pero era un chiste político. es que creo que yo, digamos que me enteré o dejé entrar como, haga de cuenta que mi vida es una burbuja y hay burbujitas Alrededor. afuera de mi burbuja. Ujú. Y yo como que había escuchado la palabra Twitter, pero no sabía lo que era exactamente. Entonces, en ese tiempo, yo era como que, o sea, para mí como que Twitter era solo una palabra, pero no sabía, o sea, no, nada, era solo eso, ¿no? Como que no existía prácticamente. Hasta hace un par de años, diría yo, porque realmente Twitter, o sea, de nuevo, no está como mi burbujita y habían varias burbujitas alrededor, una de ellas Twitter. En algún momento esa burbujita se fusionó o entró a mi burbuja, y entonces como que hice clic y me di cuenta de que Twitter también es bastante famoso, porque yo creí que Twitter era, yo confundía Twitter con cualquier cosa, yo confundía Twitter con Yahoo Respuestas, cosas del estilo. Sí. Entonces no lo utilizo tampoco mucho actualmente. De hecho, se podría decir que no lo utilizo directamente, pero yo Ah, estoy pensando en utilizarlo tipo en algún momento cuando tenga una comunidad o lo que sea, porque creo que con Twitter, como o sea, Twitter no es Facebook, ok,
En Twitter está tu perfil y ahí es una forma mucho más directa y también muy, ¿Concisa? sí, hay otra palabra, muy ¿Compacta? compacta. Exacto, muy compacta, que a veces está bien, a veces está mal, pero, o sea, a veces para bien y a veces para mal, pero es una red con la que puedes conectar con la gente que te quiera seguir y eso. Informar, Exacto. porque, o sea, digamos que eso podría ser en Facebook, pero Facebook, bueno, ya ahorita no anda tan bien. Y en Instagram es más fotos, entonces realmente para decir, ok, voy a hacer tal cosa o estoy haciendo tal proyecto en Instagram tendría que ser con todo y foto, pero el cambio en Twitter es solo como una frase, decir como, ah, voy a trabajar con tal, tal, tal. Pero entonces realmente yo tampoco he utilizado nunca Twitter, ¿no? O sea, tengo Twitter hace muchos años y lo utilizaba solo para compartir mis videos, o sea, para el video que había hecho, repostearlo en Twitter, pero a ver, con la esperanza de que alguien lo viera, pero pues nunca lo vio nadie. Pero pues más allá de eso, realmente nunca he utilizado Twitter ni siquiera para ver cosas. O sea, lo tengo ahí y lo abro y lo cierro porque no... Literalmente yo. Bueno, yo creo que ya podemos pasar al siguiente tema. Ok. Empezamos hablando de los filtros, terminamos hablando de Facebook y Twitter. Cosa normal, cosa bastante usual en este podcast. Y yo creo que en todos los podcasts en En general, el pero bueno. podcast. Entonces el siguiente tema es, nada me gusta demasiado, ¿ok? Nada me gusta demasiado. Em, sí, lo que pasa es que eso tiene que ver, bueno, la frase tiene que ver con el hecho que ya hemos hablado acá de no idolatrar las cosas, pero luego me di cuenta o me he dado cuenta que a medida que pasa el tiempo, cada vez menos cosas me gustan demasiado. O sea, yo creo que antes de pronto sí me gustaba algo muchísimo, pero ahorita como que de a poco todo me empieza a dar igual. No sé si a usted le ha pasado, pero es como que todo me empieza a dar igual y como que hay cosas que sí me llaman la atención, pero ya dentro de mí hay un defecto que hace que me llame la atención, pero muy poquito. De que, de que ya se va muy rápido ese sentimiento de gusto. Es como que me llama la atención en unos momentos y ya. A, eh, a ver, creo que aún me faltan muchísimas cosas por probar en la vida, ¿ok? En general, creo que sé que hay muchas cosas que me faltan por probar, bueno, de todo, ¿no? Hay cosas, actualmente yo sé que hay cosas que me gustan mucho y que siento, no puedo estar totalmente seguro, pero ahora pienso que son cosas que me van a gustar, yo creo que para el resto de mi vida. Me van a gustar mucho. Entonces, sí me ha pasado de que a veces, bueno, no a veces, creo que la pregunta como tal la que usted propuso, ¿no? Es la frase de nada me gusta demasiado. No lo había pensado tan concretamente, algo así, o sea, tan específico, pero en algún punto de mi vida sé que he pensado en tal vez hacer algo, pero que al final no me termina gustando mucho y no lo dejo de hacer. O ver algo que me gustaría hacer, pero luego como que lo pienso demasiado, lo que sea, no me termina de gustar y tampoco pues digamos que ni lo empiezo. Pero yo creo que también es un poco por el tema de estar vivo. Es decir, esto creo que está conectado con el hecho de que cuando uno está viejo, piensa que el tiempo se pasa, piensa que el tiempo se pasa Rápido. más rápido. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando uno es joven, cuando uno es un bebé, uno no conoce nada. En un día puedes experimentar, puedes conocer 50 cosas nuevas que no conocías, que nunca habías conocido, ¿no? Y eso hace que dé la sensación de sorpresa, de, de novedad, de Ujú. novedad. Entonces, a medida que uno va creciendo, va experimentando y va conociendo, se da cuenta, y también un poco por el tema de la monotonía, ¿no? De que levantarse, trabajar, con algún que otro día diferente, lo que sea, pero digamos que en general todos los días suelen ser un poco parecidos. Eso hace que veamos muchas veces en alguna monotonía. Eh, entonces digamos que el cerebro se acostumbra y también le cuesta mucho más a las personas sorprenderse. Y por eso también yo siento que está un poco relacionado con lo de que nada me gusta demasiado, porque o sea, otra vez, hay muchas cosas que faltan por probar, pero pareciera, o a veces da esa sensación de que es como si ya lo hubiésemos visto todo o si ya lo hubiésemos hecho todo, aunque sabemos que no es verdad, pero está ahí esa sensación.
Sí, y aparte como que también cuando encuentro algo nuevo, como que muy rápidamente le encuentro los defectos y muy rápidamente le encuentro, o sea, como que se pierde muchísimo esa magia, porque, por ejemplo, me pasa con las personas, conozco a una muchacha y me empieza a pasar desde la universidad, que yo conocía a una muchacha y el primer día que la veía, a veces como que quedaba sorprendido de decir como, no puede ser que exista alguien así, o sea, por la manera en la que se expresaba, por el físico, lo que sea, pero la segunda vez que la veía, ya se me quitaba una parte, digamos, ya después de una semana, era como que ya me daba totalmente igual y es como, pero ¿por qué si hace un momento me llamó tantísimo la atención? ¿Por qué en tan poco tiempo ya pasó a ser algo que no me llamó tanta la atención, que no también me pasa mucho con las series, o sea, hay pocas series ahorita, pocas series y juegos también que realmente me logren como capturar lo suficiente para que tenga ganas de terminarlo. Muchas veces los termino por compromiso, por una especie de compromiso interno de decir como, bueno, ya le inicié, mejor terminémosla, pero no porque me esté como agradando muchísimo. Eh, por ejemplo, con la serie esta de You de Netflix, al Ujú. principio, o sea, sí se me hizo súper original y lo que sea, y sí me dio muchísima, o sea, como que me metí en la historia la primera temporada, pero luego como que la segunda fue como, what the fuck, o sea, parece que estuviera viendo otra cosa totalmente diferente, y después ya hasta la primera no me parecía tan, y así, entonces ya después terminé viéndola por compromiso hasta que ya aprendí a dejar esas cosas, y lo mismo con algunos juegos que empezaba a jugar diciendo, bueno, lo tengo que terminar. Y juego un poquito y es como que ya le empiezo a encontrar demasiadas cosas mal y ya, y prefiero no terminarlo. Entonces es ese sentimiento constante que yo creo que cada vez se vuelve más marcado, en el que cuando encuentro cosas que me gustan, ese gusto es muy Efímero. efímero, realmente se acaba muy rápido porque es como que me gusta, pero ya al cabo en un par de días ya no me va a gustar, ya es como o sea, y de hecho, sí, actualmente hay muy pocas cosas que todavía me siguen gustando mucho. Es, eh, es muy triste, la verdad, es muy triste porque casi parece como si, o sea, como si estuviese perdiendo las ganas de hacer algo, o sea, o de probar algo, ¿no? Creo que es, me ha pasado, o sea, específicamente hablando de series, mm, hace muchos años pasaba yo días, no días enteros literales, pero sí un día, o sea, bastantes horas de un día viendo anime y me acababa fácilmente un anime en un día, un anime de 12 capítulos o 13 capítulos, y me gustaba mucho. Pero a medida que pasaba el tiempo, creo que me empecé a volver mucho más crítico también. Creo que eso tiene que ver porque después de uno ya haber visto cierta cantidad de series, después de uno haber ya, no sé, jugado una cierta cantidad de juegos, o haber jugado el juego, o ese mismo juego una cierta cantidad de horas, o después de hacer cualquier cosa una cierta cantidad de horas, yo creo que uno tiende a ser un poco más crítico y puede reaccionar de diferentes maneras porque puede, por ejemplo, dejar de jugar el juego, o dejar de ver la serie, o dejar de hacer algo, porque ya lo hizo mucho y se aburre. O puede no dejarlo del todo, pero lo empieza a ver de una manera, de una manera distinta. Lo puede empezar a ver de una manera más crítica y se da cuenta de que igual y no le gusta o lo que sea. O también por otro lado puede que le empiece a, no sé, como a agarrar más cariño. Realmente es que es un poco complicado como de definir lo que puede pasar. Pero el sentimiento de que nada le termina de gustar mucho a uno, quiero pensar que es pasajero, quiero pensar que solo es algo que está durante un tiempo y que luego se va a convertir en otra cosa un poco más, porque es que suena bastante feo. Tolerable. Sí, un poco, o sea, porque claro, es como que hay cosas en la vida que están ahí y que no van a desaparecer, ¿ok? Y uno aprende, y yo creo que cuando la gente cuando la gente dice madurar, no es como buscar, digamos, la cura a esos problemas, sino entender que esos problemas van a estar ahí y saber cómo manejarlo y cómo aprender a vivir con esas cosas. Sí. Nada más. Yo creo que
¿Usted se acuerda del programa Mil Maneras de Morir? Es que tengo, el otro día se me ocurrió y es, ¿cuántas veces cree que usted ha estado tan cerca de morir de una manera tan extraña o eh, inesperada en estos últimos tiempos? Porque yo me he puesto a pensar, o sea, recordando el programa, me puse a pensar en algunas veces cosas que me podrían llegar a pasar en mi día a día, que yo digo, carajo, esto sería justo para mil maneras de morir. Ey, yo pienso en algunos ejemplos. Bueno, cuando veo cosas por internet, digamos no ahora, pero hace un tiempo cuando tenía más presente el programa, porque es como hay cosas que me gustaban mucho antes que me llegan de repente a la cabeza. Como que un día random me levanto de la cama o lo que sea y recuerdo algo de hace mucho tiempo que me gustaba mucho. Entonces durante el día a veces empiezo a relacionar cosas que me pasan con ese, no sé, programa o lo que sea. Y yo recuerdo que con el programa de Mil Maneras de Morir me gustaba mucho, o sea, era todo muy random, pero luego como nunca, o sea, yo nunca me vi la serie completa, no sé si tenga 1000 capítulos, yo creo que sí, Sí. supongo, no sé. Pero, Bueno, en cada capítulo habían como tres o cuatro maneras, a lo mejor. creo que sí, pero no estoy seguro, pero claro, entonces, no sé si existían 1000 capítulos, no me los vi todos, pero habían a veces memes, manera de morir tal, con algún meme así bien tonto, o a veces yo me inventaba la propia manera de morir con cosas, no sé, con alguna cosa random también. Pero en general es que ese programa, el programa era bizarro. Yo creo que eso es una palabra buena para definirlo. El programa Mil Maneras de Morir era bizarro a su manera, era muy entretenido, pero ahora, o sea, si viésemos un capítulo justo ahora, Esteban, usted no sé, o sea, creo que no tendría, o sea, creo que se sorprendería de lo diferente que lo ve ahora, porque créame que es muy bizarro, es como que nada tiene sentido. Yo me acuerdo, algunas de las que más me impactaron porque yo dije que me podría llegar a pasar, es una de manera que fue que era un músico y el músico en su cuarto quería tocar, bueno, los instrumentos, pero molestaba mucho a los inquilinos de los lados. Entonces el músico tapó las paredes y todo con paneles acústicos y todo eso, al punto en el que no salía el ruido al exterior, pero tampoco estaba dejando entrar el aire y que pasó muchas horas tocando, creo que la batería o algo así. Y Ujú. entonces, claro, cada vez empezó a agitar más, pero pensando que era porque estaba como excitado de tocar la batería. Eh, y resulta que era que se estaba agitando cada vez más porque habían sellado demasiado el cuarto y no estaba dejando entrar el oxígeno. Entonces Ujú. se estaba acabando el oxígeno y se está empezando a asfixiar él. Y al final cuando o sea, perdió el conocimiento un tiempo, luego como que lo medio lo recobró, pero no podía levantarse y empezó a gritar, ayuda, ayuda, así para que lo ayudara ahí. Pero como estaba el cuarto totalmente cerrado de manera acústica, pues nadie lo escuchó y murió ahí solo. Y creo que esa fue una de las maneras que más me traumaron. Qué turbio eso, ¿no? Yo recuerdo un par de maneras de morir, bueno, un par no, recuerdo muchas. Recuerdo una manera de morir muy tonta de un par de idiotas, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien la voz del narrador del programa que trataba mal, yo creo que ese Sí. señor estaba feliz de trabajar en ese programa tratando mal a las personas, aunque eran actores, ¿vale? Pero es que, o sea, imagínense, claro, imagínense que le paguen a uno por contar las maneras estúpidas, muchos, yo creo que la mayoría de las maneras que está ahí son estúpidas, ¿vale? De Sí. gente tonta. Él decía el nombre de la persona, por ejemplo, y así con la voz con esa voz De como tan locutor. de él, Sí. empezaba a decir, y el muy idiota o cosas así. No sé, era como que le da ese toque, ¿no? Ese toque humorístico. Entonces, me acuerdo de uno donde eran dos, no sé, granjeros que estaban, bueno, no recuerdo si eran granjeros, creo que eran dos chicos. El caso es que eran estúpidos, ¿vale? Y estaban como en drogas. Y los muy tontos se les dio la brillante idea de, no sé, creo que no, se les dio la brillante idea de coger una puta escopeta y meterle un par de cigarrillos. Según ellos iban a hacer una escopeta de cigarrillos que Sí. cuando disparara Fumaban. le iba a llegar el cigarrillo a la boca y iban a fumar así como si nada. Pero la verdad es que me pareció tan estúpido eso. O sea, de verdad, yo creo que muchas de las muertes son cosas que nunca han pasado, pero muchas hay otras que sí han pasado. Y creo que esa era una que sí había pasado. ¿Ok?
sea, digamos, basada en hechos reales. Cosas del estilo. Entonces, cuando yo me di eso, y bueno, pues al final obviamente se terminó muriendo el tipo y con un montón de cigarrillos clavados en la cara y toda la cosa, no sé, se me hizo muy... Es que Uy, es hubo una súper graciosa que increíble. es la que yo creo que le recuerda a la mayoría y era como, es que, no, es que también le ponían nombres así súper chistosos, pero era una muchacha que se había hecho una operación y se había puesto boobies así de silicona o algo así, en la operación lo habían hecho como mal o era muy reciente y ya se subió a un avión. Y que, Ah, sí, ¿sí sí, se sí, acuerda? sí. Y que iba No, en el no, avión y que por la presión del avión, las siliconas estos empezaron a hinchar. como a hinchar así, 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 y hasta que se explotó y se... Y se murió la tipa. No, sí, sí, sí. Yo recuerdo que fue porque había hecho la operación, pero la hizo como con un doctor clandestino o algo Sí. así. Entonces, como la operación no lo hizo profesional, tenía, Las digamos, prótesis que le pusieron eran... eran, no sé, globos de agua, alguna cosa del estilo, en vez de una prótesis como tal, ¿no? Entonces, se murió con el pecho todo explotado. Eso era, creo que eso fue una de las primeras que yo me vi. Yo creo que esa es de las Creo que que era más una de las recuerda a primeras que la yo me vi gente. cuando salió el programa. El programa salía en un canal que se llama Infinity, creo que era. Yo no me acuerdo cómo se llamaba ese canal. Creo que era así, era Infinity o Infinite, algo así, creo que era. Y yo me acuerdo que o sea, yo creo que ese programa tuvo muchísimo rating, porque yo me acuerdo que lo daban cada nada, o sea, lo daban bastante, O lo sea, daban bastante. intercalado, era como mil maneras de morir, otro programa, mil maneras de morir, otro programa, y así, se iban intercalando. Luego habían otras como los que surfeaban en colchones, que pensé que era la que estuve a ir, porque también eran dos granjeros que supuestamente estaban borrachos y querían surfear en colchón, entonces pusieron un colchón encima de el carro y el otro iba manejando y el otro se montó en el colchón así a poco y cuando se levantó, o sea, cuando se puso de pie, el colchón por el viento se levantó y lo tumbó y se murió. Pensé que esa era la que usted iba a decir. No, no, yo sí me acuerdo, era, o sea, lo de la escopeta de cigarrillos. De ese del colchón, también me acuerdo. Y también me acuerdo de otro, de unos tipos, no me acuerdo, no sé si fueron dos o fueron uno, pero creo que era un tipo que agarró una rana y la lamió. O sea, Y la rana era venenosa y, bueno, obviamente se murió, ¿no? Y pues, fue como, de what the fuck, Los o sea, Simpson. ¿por qué? O sea, ¿cómo? Había una, yo creo que la más asquerosa que recuerdo, era una vieja que, bueno, ahora que lo veo, pues obviamente lo veo de una manera muy distinta, pero una vieja que le excitaba que le vomitaran encima. ¿Usted se Uf. acuerda de esa? Uy, Y que esa fue un partido de porquería. fútbol y que les gastaba perros calientes y todo así a jugadores, así hasta que se No les llenaban. gastaba, lo que hacía era ir a competencias donde había gente que, bueno, Ah, pues sí, hacía concursos de comer. de comer. Entonces habían, bueno, habían varios concursantes, lo que sea, pues obviamente ellos terminaban con la panza súper llena. En- Entonces ella lo que hacía era seducirlos, porque la verdad que la muchacha, la actriz ahí, Al menos la pues no, actriz. era bastante guapa. Lo que hacía era seducirlos y en el baño los hacía vomitar, les inducía el vómito. Y para que le vomitaran encima de ella. Pero eso Uy, es muy pero es que asqueroso, se ¿eh? fue asqueroso porque murió, bueno, al final murió porque abrió la Atragantar. boca Sí. y le cayeron unos pedazos y se atragantó y se murió. Yo pienso en eso, es que me da tanto. Se atragantó con un pedazo de salchicha. Que ya había consumido a alguien más. Sí, que lo vomitaron, o sea, Pues esas son de las que más recuerdo. Eh, y luego en mi día a día que yo pensaba, esto, entrega, bueno, realmente no sé si pensaba eso, pero que me pongo a pensar, por ejemplo, muchas veces cuando me subo mucho, porque paso mucho tiempo en ascensores, me pongo a pensar, no sé, es que es un pensamiento que me viene solo a la cabeza. Es como que, es como que no puedo evitarlo, pensar cómo pueden acabar mal las cosas. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa muy seguido que a veces si me pongo a sobrepensar algo o le pongo cuidado a algo, me pongo a pensar mucho en cómo podría terminar mal. Entonces me meto al muerto. ascensor, sí, bueno, no necesariamente muerto, pero digamos, me meto al ascensor y estoy ahí limpiando el ascensor donde trabajo, lo que sea, y me pongo a pensar dentro del ascensor como un pelotudo, me pongo a pensar en qué haría si el ascensor se cae, si se descuelga, se cae, cómo tendría que hacer yo, o si me quedo atrapado ahí y no me pueden sacar, o no sé, es que me pongo a pensar un montón de cosas. Por ejemplo, el otro día tenía que cambiar un sensor de luz para que prenda las luces automáticamente adentro, que estaba muy viejo. Entonces el dueño, pues él quería hacerlo. Y era una escalera súper alta, entonces tocó hacernos sobre un techo y el techo estaba, o sea, era pequeño
y de ahí daba hacia abajo, hacia el primer piso, y aparte con unas escaleras que también eran altas y uno subido hasta ahí y él ahí atornillando. Ush, Y o sea, destino final. sí, fue así. O sea, yo creo que en total era como un tercer piso, más o menos, de caída libre. Ush, Y yo estaba ahí al lado y yo ya no sabía, o sea, yo me empecé a preocupar porque, claro, él estaba ahí normal y luego me puse a sobrepensar, yo, bueno, ¿qué podría pasar? Ay, mierda, ¿qué podría pasar? No, ¿y qué tal este se vaya para el lado y se caiga hacia allá? Y no, yo me voy a meter en un problema. Entonces lo que hice fue agarrar la escalera. Agarré la escalera por un lado y dije, oye, si se cae por este lado, pues a lo mejor lo puedo alcanzar a agarrar, que se les cuelguen solo los pies o no sé, o sea, me pasa muy seguido y me pongo a pensar en cómo podría hacer yo para evitar eso que nunca termina pasando. ush. Bueno, yo en el trabajo, la verdad es que tengo un ejemplo bastante específico. Hay un señor ya mayor que es arquitecto y hay otro señor que, no sé, están en sus 40 por ahí, no sé. Los dos trabajan juntos y están construyendo unos cuartos en el lugar donde yo trabajo. Entonces, ellos muchas veces siento que no son lo suficientemente cuidadosos con lo que hacen. No porque hayan tenido accidentes como tal. Accidentes se han tenido, pero no graves. Sino con cosas un poco que yo siento que... Es que es extraño, yo no sé si debería decirles o no. Porque yo siento que si les digo va a sonar como que estoy jodiendo nomás. Pero ¿qué pasa? El polvo que suelta la madera al cortar. El humo que suelta cuando uno corta metal. Y todos esos residuos y todas esas cosas generan cáncer, ¿ok? Ese sí. Obviamente tendría que uno consumir muchísimo de eso. O sea, tiene que, o sea, es como un, es De a poco. como el humo de los carros también, ¿ok? Es como el oxígeno, que es un veneno que tarda 80 años en matarte. Ok. Es que El hay que un meme tenga de eso. miedo a vivir, que no nazca. Bueno, el caso que es muy, bueno, ellos se la pasan cortando y cortando y entonces esa parte de abajo, o sea, donde están ellos, siempre se la pasa lleno de humo y huele horrible y yo siento que ellos van a tener algún problema en los pulmones y van a terminar muriéndose, pero no es que, o sea, no pienso que vayan a terminar muriéndose como tal, pero yo sé que es una posibilidad y sé que cuando hacen eso como que aumentan las probabilidades, ¿me explico? Pero nunca les digo nada. Y usted no se ha puesto a pensar que a lo mejor el humo que ellos están respirando trae pequeñas esquirlas de madera o de metal y al respirarlas se van a ir por todas sus vías y luego van a terminar en sus torrentes sanguíneos y esos pedacitos van a terminar abriendo una en las venas y podría matarlos. Es que Bueno, no sé si eso es verdad, o ¿de qué me sea, hablas? ¿de qué estamos hablando? Oh, Dios mío. Bueno, hola Jirafa, ¿cómo estás? Gracias por hacerte mi directo. Casi no te escuchas, Kev. No te creo, yo sé que sí me escucho. Sube el Ahí volumen. está, Sube el volumen a la diversión. ahí está, ahí está, ahí, hola, ahí está. Bueno, ya dejemos un poquito de lado este tema de las 1000 maneras de morir. Estuvo curioso, nomás me acordé del programa el otro día, entonces Me quería dan gan- comentarlo. a mí me dan ganas como a mí me dan ganas como de hacer un video ahí reaccionando a un par de capítulos, algo así. Algo En, que se el- pasó en YouTube, ¿no? en directo. Un De directo pronto. también, sí, por supuesto. Bueno, el siguiente tema creo que es el de mitos y supersticiones. ¿Sí? Mitos y supersticiones, ¿Sí, ese es efectivamente es el siguiente tema? Ujú. A ver, Yo tengo un par de cosas que contar. Sobre todo de mi niñez, pero sí. pero sí. Kevin, bájale un tricito a su micrófono porque el eco hace que se cambie. O sea, casi no se deja que se cambie el mío. Ujú. Bueno, es que el otro día estuve viendo un video, no me acuerdo de qué era el video, pero entonces que hablaban de ciertos, ciertas supersticiones y por qué se creaban, ¿sí? Por ejemplo, algunos rápidos. Pasar debajo de una escalera, regar sal, eh, romper un vidrio y tener 7 años de mala suerte. O sea, esas cosas que hasta cierto punto, no sé en qué momento, o sea, yo las creía de verdad. O sea, yo de verdad pensaba en esos, pero no sé en qué momento dejé de creerlas. O sea, en qué momento dije, no tiene ni puto sentido, pero es que quiero decirlo porque es que si usted se pone a pensarlo, muchas de esas supersticiones que le dan mala suerte o cosas así, tienen que ver con el hecho de que son cosas peligrosas. No sé si se ha dado cuenta. Por ejemplo, si usted rompe un vidrio,
es peligroso que se pueda cortar con el vidrio. Entonces podría, de pronto en la antigüedad o lo que sea, lo adjudicaban a que si usted rompía el vidrio y de pronto después se cortaba, era porque tenía suerte, porque romper vidrios daba mala suerte. No sé dónde sacaron los 7 años de mala suerte, creo que era algo con los griegos y que tenían un problema con el número 7. Bueno, un problema, sino como Una algo con el superstición. número, sí, con el Sí. número 7. Pero luego, por ejemplo, el de pasar por debajo de una escalera, o sea, se puede explicar por qué. Si usted pasa por debajo de una escalera de alguien que está pintando y tiene un bate de pintura, hay una posibilidad, así no sea muy alta, pero hay una posibilidad de que eso le caiga en la cabeza. Entonces es peligroso pasar por debajo de una escalera porque se pueden caer cosas ahí en la cabeza, si usted se pone a pensarlo. No necesariamente porque sea malo en sí, sino esas cosas que pueden pasar. La Ujú. otra que había escuchado cuando era pequeño era que abrir una sombrilla dentro de la casa traía desgracia a la casa. ¿Usted había escuchado esa? Uy, lo escuché, vamos, o sea, yo no sé, también se me hacía un poco raro, siempre se me hizo un poco raro. Si tú abres Sombrilla. una sombrilla, ¿no? Un paraguas dentro de tu casa, yo me acuerdo que me regañaron varias veces muy fuerte por hacer eso. ¿Y usted sabe por qué viene eso? No sé, porque va a llover dentro de la casa, alguna cosa al estilo. No No, sé, no entiendo nada. realmente, o sea, realmente surgió porque antes los paraguas no se abrían como de manera tan controlada, sino que uno les espichaba, de hecho todavía hay algunos, que usted les espicha un botoncito y se abren de golpe, ¿sí? Se abren todos de golpe y así eran la mayoría de los paraguas antes, recién al principio. Entonces, obviamente, cuando alguien intentaba abrir un paraguas de esos dentro de la casa en un lugar tan cerrado, si habían personas cerca y lo abría, pues había una altísima probabilidad de que le sacaran un ojo a alguien o que le golpeara a alguien porque el paraguas se abría de insofacto y en un lugar muy cerrado. Entonces, o sea, son cosas que van escalando, de algo así, van escalando a el hecho de decir, abrir un paraguas dentro de la casa trae desgracia a la casa. Va a llover dentro de la casa. Yo me acuerdo que un par de veces alguien, no sé quién fue, pero me dijo que si yo abría el paraguas dentro de la casa iba a empezar a llover literalmente dentro de la casa. Sí, yo ¿Sabes no qué? sé, eso es súper raro. ¿Cuáles No eran tenía los que nada. usted dijo, los que usted dijo que se acordaba? Más pequeño, de las supersticiones más o menos. A ver, supersticiones. mm, Bueno, primero quería hablar de los mitos, porque cuando se dijo lo de los mitos me acosté. Hay varios mitos que. ah, es que realmente, a ver, un mito, porque no quiero como confundirlo, ¿no? Sí, Porque, no hablamos de mitos y leyendas, sino mitos y supersticiones. Yo lo decía más por el hecho ese mitos de cosas que uno cree que en que no realidad son no son real. verdades. Sí, sí, sí. A ver, bueno, sí, de hecho sí, es como lo mismo. Bueno, está lo de si rompes un vidrio. No, sí, si rompes un vidrio, 7 años de mala suerte. Si caminas debajo de escaleras, mala suerte también. Mala suerte. Si se te cae el salero, mala suerte. Ese no sé por qué realmente, Yo tampoco entiendo muy porque bien, o él, sea, porque él salaba la comida. sí, no, pero, o sea, pensémoslo bien, ¿Cuántas cosas cuántas creemos? personas, cuántas personas en el mundo se les habrá caído el salero y habrán pensado que tienen mala suerte? Y bueno, y, ojito, no existe cura para, o sea, cura, no existe, bueno, sí, digámosle cura, no existe, digamos, cura si tú rompes un vidrio y te aguantas Sí, los años, pero si riegas, si se te cae el salero, coges un poquito de sal y te lo echas en el hombro. es que, obviamente, porque habían como cierto. Yo creo que antes, bueno, para las personas, la suerte es una especie ¿de qué? De plano cartesiano, ¿sí? En donde está en el centro es neutral, no tener ni buena ni mala suerte. Luego, hacia la derecha, hacia el lado positivo, eh, estarían las cosas que, que dan suerte, sí, como por ejemplo encontrarse un trébol de 4 hojas o tener una pata de conejo, que eso de hecho se me hace bastante cruel, Ujú. o una herradura de caballo, esas cosas dan suerte, entonces como que van impulsando la línea hacia el lado derecho de la suerte, pero luego de pronto rompes un espejo, entonces tienen 7 años de mala suerte, entonces tienes que ir más o menos nivelando entre, ok, tengo 7 años de mala suerte, o sea, ¿cómo sería la ecuación de suerte, no suerte que podría dar al romper un espejo relacionado con tener una pata de conejo? Sí, porque claro, se sabe específicamente que si uno rompe un espejo, son 7 años.
pero ¿cuánto tiempo exactamente vas a tener de mala suerte si un gato negro pasa por el frente tuyo? Exacto, eso no lo sabemos. O sea que hay que hacer más estudios para ver cuánta mala suerte da que un gato negro pase al frente tuyo. ¿Usted sabe por qué lo de los gatos? Creo que porque relacionaban a los gatos con las brujas. Sí, sí, era precisamente eso, porque Sí, pensaban que los gatos eran brujas transformadas o algo así. Pero de hecho, los gatos negros, creo que en Egipto, los gatos negros eran alabados como dioses, porque eran como representaciones de dioses en la tierra. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta, porque no, o sea, cambia mucho dependiendo de la cultura y de lo que creían las personas. Entonces, obviamente, en algunos pensaban que eran gatos, que de hecho por eso mataron muchísimos gatos pensando que eran brujas, pero luego hay otros lugares como en Egipto, bueno, en esas tradiciones en donde los gatos negros de hecho eran de buena suerte. ¿Qué otros augurios? porque bueno, no sé si en el antiguo Egipto, yo supongo que sí, porque, no sé, es que cuando, es que me gusta ser como muy, o sea, no me gusta decir cosas inacertadas, pero Sí. yo creo que sí fue en el antiguo Egipto, los gatos eran prácticamente dioses. Mm, No sé si todas las razas de gatos, no sé qué tantas razas de gatos existían en ese entonces, pero sé que eran tratados como dioses, representaciones de dioses en la exacto, tierra. exacto, exacto. ¿Qué Igual que otras las vacas en la supersticiones? India. Bueno, no sé muy bien lo de las vacas en la India, pero sí son respetadas en la India. Luego, ¿qué otra superstición usted recuerda que hubiera cuando usted era, bueno, no era más pequeño, porque ahorita pues, bueno, ahorita salen algunos familiares de edad avanzada, salen con algunas supersticiones súper random ahí que yo nunca había escuchado en mi vida. ¿Como cuáles? Yo estoy tratando de pensar en alguna superstición aparte de las típicas. Romper, caminar, gato. eh, Sal. Ah, supuestamente pisar una grieta. Pisar una Si grieta. pisas una Uy, grieta, a tu no. mamá la espalda es que sabe también yo por qué me acuerdo tanto de eso, porque en Los Padrinos Mágicos había un capítulo en el que hablaban de la mala suerte y que realmente la mala suerte la daban los negapadrinos o los... ¿Cómo era que se llamaban? Creo que eran los negapadrinos en español, que era como los padrinos negativos y era todo lo contrario de los padrinos mágicos, y que ese día se escapaban de la cárcel donde estaban y por eso daban mala suerte, creo que era un viernes 13. Creo que el viernes 13 se escapaban ellos y Ah, daban mala suerte. Entonces, claro, de ahí algunos de los más famosos, como el de pisar la... Me acuerdo mucho de la imagen de que pisaba una grieta y salía el pequeño padrino a la espalda de la mamá y... trrr. salió un... ¿Cómo era que se llamaba? Un antipadrino, ¿eh? Eso, Era un antipadrinos. antipadrino y salía a molestar al papá. O sea, él pisaba una grieta, pero todo de la mano lo recibió el papá. La mamá, la Ah, mamá. perdón, la mamá. Pero muy chistoso eso, la verdad. Yo creo que es una, o sea, es una manera tan... O sea, he visto pocas maneras de representar la mala suerte de esa manera. Eh, pero a mí me gusta mucho, la verdad. Había otra, no sé si era de los Padrinos Mágicos, donde regaba un salero. Ya me acordé, de Billy Mandy. No sé si usted se acuerda, lo de la mala suerte. Entonces, me recuerdo que, si no estoy mal, Billy, creo que era Billy, como que dejaba caer un salero y le decían que tenía que echarse sal en el hombro para evitar la mala suerte. Y no lo hizo. Y se Y echó salía un pimienta, cara, o ¿no? sea, no, no, no. Ah, Se bueno. tiró- no me acuerdo qué se tiró. El caso es que le subía como una especie de caracolcito, Sí. que era lo que como que le controlaba el cerebro para que empezara a actuar o a hacer cosas que le dieran mala suerte, ¿no? Claro, porque por alguna razón cuando tumbaba la sal, empezaba a subirse el caracol, pero si se echaba sal en el hombro, pues obviamente le daba el caracol y usted sabe que los caracoles y las babosas, pues como que eso es ácido, entonces obviamente lo alejaba al echarse sal, pero creo que la embarró porque él se iba a echar sal y lo que se echó fue pimienta y hizo estornudar a las personas que estaban atrás. Pero son maneras bastante creativas de representar todo este... todo este compendio bueno, todas Es estas como frases, que todas estas supersticiones. sí, o sea, hasta cierto punto como que dejan de ser cosas curiosas a ser cosas totalmente irreales, como que no... Pero usted ¿Por no, qué? O sea, ¿por qué la gente piensa que eso es real? ¿O pero por qué usted no pensaban ha que no? pensado, sí, Tanto así. usted no le ha pasado que usted pensaba que era verdad esas cosas y como que las evitaba, como que usted no sabía por qué, pero aún así las evitaba. O sea, yo me acuerdo que yo caminaba y evitaba pasar por debajo, no sabía por qué, pero yo decía como, bueno, mejor no pasemos por debajo de ahí.
O si caía sal, yo me echaba sal en el hombro. O sea, sí hacía esas cosas. No sé por qué realmente, pero las hacía. Yo creo que por un... Como no sabemos, como no sabemos, preferimos un Evitar. poco instintivamente no arriesgarnos. Es Sí, como, también está lo típico de no pierdo nada con no hacer esta cosa, ¿me explico? sí. No pierdo nada con hacer esto. Es eso. Entonces, a pesar de que nosotros digamos, "Ah, eso no existe, lo que sea", muchas veces no lo vamos a hacer porque puede que no, puede que pase algo, ¿no? Control Justo, entonces mental. es como, Pero eso podría ser el inicio del control mental, Kevin. bueno, sí. Eso es mi teoría. Porque ahí de a poco lo van convenciendo de cosas. Pero luego también quería hablar de otras que nosotros hemos, o sea, ya tenemos aceptadas. No, no son supersticiones, pero son cosas que tenemos muy interiorizadas y que realmente no pueden, o sea, no tienen por qué ser como dicen. Por ejemplo, está el mapa mundi, ¿sí? Y el mapa mundi está representado con América al lado izquierdo, Europa al lado derecho y Asia hacia allá, ¿sí? Y Estados Unidos está arriba, Rusia está arriba y todo eso. Pues alguna vez vi algún video, creo, de unos, no sé si arqueólogos, bueno, cartógrafos, creo, en donde, si usted se pone a pensarlo, no tiene sentido que el mapa sea solo así. O sea, porque ese es como que nosotros decimos que va a ser así, pero realmente no tiene por qué ser así. Entonces, él para representarlo decía que él tenía el mapa al contrario, porque en el espacio no existe arriba o abajo ni nada. O sea, realmente el mapa no tiene por qué ser así, no tiene por qué estar... o sea, el mapa es la Tierra es una esfera. Por cierto, si no sabía, la Tierra es una... Ok. entonces no tiene por qué estar América a la izquierda y Europa a la derecha, por ejemplo. O sea, no, son cosas que no tienen por qué ser así, realmente. O sea, Depende. podría ser al contrario y no... Sí, no, 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 realmente, o sea, a grandes rasgos no cambia nada. Ah, Pero es como que ya decidimos, son cosas que ya decidimos que van a ser así, como que todos aceptamos que son así. De hecho, ahí mismo veía, bueno, era un poco conspirano ahí, ahora que me pongo a pensarlo, pero ahí decía también que realmente el mapa no representaba a escala uno a uno el tamaño real de los países, aunque ya se metía un poco y decía que las potencias hacía que en los mapamundis sus países se vieran más grandes y estuvieran arriba para que así demostrar como la superioridad y el poder. mm, Pero pues, más que la superioridad del poder, me hacía pensar eso. E igual que, por ejemplo, ¿por qué los relojes van hacia la derecha? mm, ¿Por por qué el sol. ven en ese? O sea, realmente es porque al principio, cuando hacían los primeros relojes de sol, el sol se movía de una forma que la sombra se movía en ese sentido. Pero realmente no tiene sentido que el reloj vaya en ese sentido. O sea, perfectamente puede haber un reloj que tenga los números al contrario y que vaya en el sentido contrario y daría la misma hora, o sea, no. Sí, es un poco la evolución cultural de ese tipo de cosas, o sea, específicamente ese tipo de cosas como los relojes o los mapamundis, que se vuelven populares y luego la gente ya empezó a asumir que eso era así. Pero sí, la verdad es un poco complicado. Ah, bueno. No, caímos Aquí ante la vamos de nuevo. tentación. Bueno, ya, o sea, a mí me parece muy interesante. Eso de los mapas, creo que la primera vez que lo escucho, ni siquiera me había parado por un segundo para pensar, porque claro, uno se imagina el mapa mundi, entonces está a este lado Latinoamérica, luego está Centroamérica, Estados Unidos, Alaska, luego está a este lado África, Europa, Rusia, Asia, y abajo está el Polo Sur, ¿no? Sí. Y ya, y eso está. Pero realmente, eso surgió porque estaba viendo algo y donde la persona planteaba la pregunta de qué hay debajo del sistema solar, por ejemplo. Si usted se Ya, pone es a que pensar, sí, si de usted, hecho, es que claro, sí, porque uno se imagina el sistema solar como algo como plano. algo plano, que está entonces el Sol, Mercurio, Venus, bueno, etcétera, ¿no? Pero está así, ¿no? Y como que todos están alineados y como que todo está muy ordenado, como que todo está demasiado bien hecho, pero en realidad es que no es así. O sea, Y realmente abajo, no no hay. existe un abajo, de hecho, no hay un abajo como tal. Claro, y realmente los planetas no van así alineados uno detrás de otro. O sea, sí tienen una órbita, pero no necesariamente la órbita es perfecta y van todos así alineados. Son preguntas de cosas que uno o sea, se puede hacer. Más que la pregunta que parece tonta, realmente
si usted se pone a pensarlo un poco, lo pone como a una revelación. Porque es lo mismo, o sea, por ejemplo, si alguien dice que la Tierra es plana, ¿qué hay debajo de la Tierra? No sé. Tierra. Es que sí, Piedrita. son ese tipo de cosas. O sea, yo entiendo la escritura y todo eso porque la desarrollamos y si escribimos para el otro lado, pues no vamos a entender un carajo, Sí, ¿sí? sí, está bien. Eso es más entendible, pero otras cosas como que, o sea, obviamente yo creo que también eso funciona porque al hacer algo universal o tratar de hacer algo universal, algo que lo entiendan todas las personas, es mucho más fácil evolucionar, es mucho más fácil mejorarlo. Porque, por ejemplo, ¿cómo, usted se ha puesto a pensar cómo sabemos cuánto mide un metro? ¿Cuánto mide un metro? 60 centímetros. ¿Por qué ¿Y 60? qué son 60 centímetros? O sea, realmente no tiene sentido las medidas si no es porque a lo largo de los años han decidido estandarizar las medidas para que se puedan utilizar en todos lados. Hasta hace muchos años, un metro era diferente por país, por ejemplo. Hasta que creo que había una historia de la primera vez que como que lo intentaron universalizar y era que hicieron una barra de un metro en Italia o algo así y que decían que un metro era el tamaño de la barra, de una barra que estaba en Italia. Entonces todos tenían la barra y la podían pasar por todo el mundo para que le sacaran la medida de esa barra y eso es lo que iba a ser un metro, era algo así. No sé si es verdad, pero la contó un profesor. O sea, sí me parece que puede ser algo que sea verdad, porque es una necesidad que surge para tratar de estandarizar todas las cosas que realmente no tienen por qué ser así, Ujú. pero al estandarizarlas, pues se puede mejorar. También me contó la historia de, por ejemplo, si un man vendiendo tela, que dice, ok, véndame 10 pulgadas de tela, y él lo mide con los pulgares porque realmente las pulgadas son pulgares, pero resulta que al man le falta un pedazo de dedo, y él mide 10 pulgadas. El otro se puede emputar y va a decir, pero realmente usted me está dando menos porque le falta un pedazo. Entonces es como saber cuántos son 10 pulgadas. Pues lo tienen que estandarizar. Ujú. Por ejemplo, con los segundos, o sea, ¿cuánto mide, cuánto tiempo es un segundo? ¿Cómo hacemos para que un segundo valga lo mismo en todos lados? Sí, no sé. Sí, son de ese tipo de cosas que lo hacen uno pensar. Si no estoy mal, creo que los segundos se miden con los ciclos en el átomo o algo así. O sea, si usted se pone a mirar las medidas, la definición de las medidas fundamentales, ¿sí? Porque usted puede tener centímetros, metros o lo que sea. Creo que el metro es la medida fundamental, pero luego un centímetro es una décima de metro, ¿sí? Creo que, si no estoy mal, estamos como en, o sea, utilizamos un sistema hexadecimal, algo así es. No, decimal. No me Sí, acuerdo bueno, cómo es. no, pero eso tiene que ver más con los computadores realmente. No, sí, decimal porque va a haber uno, 2, 3, 4, 5, pero también bueno, decimal ya vendría siendo con decimales, pero No, bueno, sí, pero me refiero a lo de, a la forma de de contar. contar. Porque, bueno, entonces, un minuto son 60 segundos. ¿Cuánto es un segundo? Si no ¿Cuánto es un estoy mal, segundo? es que también van cambiando obviamente para hacerlo. Cuando yo estudiaba me dijeron que los segundos se medían con el ciclo de un electrón, creo, o un protón. No, creo que de un electrón en dar la vuelta a un átomo o algo así, que Ujú. era algo como súper exacto, era algo que se repetía constantemente y era una forma de decir, esto es un segundo y cualquier persona en el mundo lo podría replicar. Mm. Pero, Entonces eso, ¿no? Entonces, un minuto son 60 segundos, un segundo son, lo que dice usted, no sé, 60 milisegundos, vamos a decir. Una hora son 60 minutos, pero digamos de cámara porque, claro, luego sigue un día, son 24 horas y eso. sí, Pero digamos que es como la base, ¿no? porque no seguimos de 60 en 60. Sí, no sé, estamos locos. O sea, es que usted se pone a pensarlo y las cosas no tienen por qué ser así. O sea, la mayoría de las cosas no, o sea, son así y tienen alguna, digamos, alguna utilidad para que sean así, Ujú. pero realmente podrían ser de otra forma y no pasaría nada. Solo que con el... Eso se ve mucho en programación, por ejemplo, cuando yo lo veo en programación, porque existen muchos tipos de lenguajes de programación, no existe Ujú. uno. Entonces, claro, si usted dice algo en un lenguaje de programación y digo algo en otro, pues es complicado entendernos. Por eso antes pasaba mucho que los iPhone no podían chatear con los de Android, no, o por eso tienen que crear una aplicación para iPhone y una aplicación para Android,
porque no es lo mismo. O sea, son cosas diferentes en su interior, son cosas diferentes y se tienen que manejar de maneras diferentes. Mm. Pero pues estandarizarlo es la mejor manera de que todo fluya, de que todo funcione. Se supone que estamos hablando de mitos y supersticiones. Eso es una especie de, bueno, una especie de mitos reales, porque pues, no más es porque me acordé de eso, de que realmente muchas de las cosas que uno tiene ya por hechas, o sea, dadas por ciertas, no realmente no son ciertas y realmente tampoco son exactas. O sea, porque por ejemplo, cuando usted mide con una regla un centímetro, usted pone un centímetro, pero realmente usted tiene que, a mí me enseñaron eso en una clase que se llamaba medidas. Usted tiene que poner que eso es un centímetro con con un margen de error. O sea, literalmente yo tenía que medir. Esto mide un centímetro con un margen de error de medio centímetro por encima y medio centímetro por debajo, por ejemplo. O sea, que mi medida real está entre eso más o menos medio centímetro. O sea, son cosas súper técnicas, pero no sé por qué a mí me llaman tanto la atención de que realmente así es como tiene que ser. Porque si usted no lo hace así, está dando cosas incorrectas. Es que la cosa es que nos acostumbramos y muchas personas creo que en su vida se han hecho la pregunta de por qué, muchas veces de por qué las cosas. Y yo creo que también es por eso que ahí existe muchísima gente que se cree los mitos, porque hay mitos que no dañan a nadie, pero hay otros mitos que... Hay muchos mitos que simplemente no, o sea, no le hacen ningún bien a nadie tampoco, ¿me explico? Porque, claro, está este mito de que... Está, bueno, es que no sé si esto llamarlo un mito, la verdad, pero todo el tema de que si uno, o sea, como todo, es que no sé, como el karma, Sí. De que no si sé si uno el hace algo karma sea como tal bueno. un Sí, mito, ya es un mito. O es un sea, mito, una realmente no tiene creencia. sentido. Sí, es como una creencia. Entonces, todo lo del karma es como, ok, se supone que si tratas bien a los demás te van a tratar bien a ti y eso es karma o algo así por el estilo. Bueno, si uno lo pone a mirar, perdón, si uno lo pone a mirar, si uno se pone a mirar eso de manera un poco más objetiva o, bueno, bueno, objetiva sí también y racional, no tiene mucho sentido que exista una especie de fuerza o que el universo o que los planetas se alineen como para que le dé a uno, digamos, lo que se merece, ¿me Es explico? Sino que, bastante egocéntrico. exacto, es como que no pasa y la gente como quiere creer en esas cosas, en esos mitos, cuando les pasa algo mínimamente, o sea, como que ellos, si ellos piensan que les va a pasar algo y les pasa. Eso refuerza a esa creencia, a esos mitos que en realidad no son, que no son reales y que son muchas veces perjudiciales porque pueden pasar toda su vida esperando a que pase algo y nunca va a pasar, o ellos tampoco van a hacer algo para hacerlo, o lo van a hacer pensando que, o sea, o van a hacer, o van a buscar ayuda, o sí, van a buscar ayuda, información que no es replicable, sino igual, no sé, ven por internet a gente que dice que sí es verdad, pero que no tiene pruebas, porque la única prueba que tienen es su, Su palabra. su palabra, ¿no? Y realmente, o sea, los tiempos de hoy hace falta demostrarlo, hace falta, o sea, para que algo sea real, hay que demostrarlo y tiene que ser replicable y que tiene que tener una base, etcétera. Eso es lo que decía, que empezar a creer en esas pequeñas cosas hacen que usted cada vez se vuelva más propenso a creer cosas más irreales y las acepte de manera más fácil porque a poco ya aceptando. Es como, pues si un espejo da 7 años de mala suerte, por qué no si yo hago algo malo, pues me va a pasar algo malo? O sea, pero bueno, Claro. ya para terminar, ya podemos pasar al siguiente tema que es el ADHD, ADHD. ADHD, sí. Ujú. ADHD son las siglas en inglés para... no me acuerdo. Trastorno de Para el español es déficit, déficit de atención. Espérate. déficit de atención, Déficit de atención y había otra cosa. Pero es que no me acuerdo. concentración. La tenía en la mente justamente para... O sea, lo tenía para que no se me olvidara y ya se me olvida. A ver. En inglés, ADHD significa Attention Deficit Hyperactivity Disorder. O sea, En desorden español, de atención e hiperactividad. Desorden de atención De y hiperactividad y déficit de... atención. Sí, exacto. Desorden de hiperactividad y atención. El TDAH. Mala. No, TDAH es
trastorno TDAH, trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Y déficit de atención. Eso es. Uh. Bueno, Bueno, ya con entonces- eso concluyo. Entonces, el ADHD es algo que yo no conocía como tal el nombre, creo que lo relacionaba con otras cosas, o sea, no he escuchado como tal la expresión ADHD, había escuchado el nombre en español y me empecé a interesar por eso porque conocí a alguien que tenía este trastorno, que no sé si llamarlo una enfermedad como tal, creo que no es correcto decirlo o llamarle Solo como enfermedad. una condición, a veces, muchas veces temporal. Sí. Es una condición. Yo no creo que sea como toda una enfermedad. Tiene tratamientos que, como con todos los problemas mentales, ya llámese depresión, ansiedad o bueno, cualquiera de esos tipos. Pero digamos que depresión y ansiedad son los más, no sé, los más comunes y los más famosos también. Son problemas mentales que no tienen una cura como tal. O sea, que tienen tratamientos que pueden funcionar, pero puede que no funcionen. Y el ADHD también es uno de esos, lastimosamente. Suele darse, le puede pasar a cualquiera, no importa el género, obviamente. Le puede pasar a tanto a hombres como mujeres. Algunos de los síntomas se empiezan a expresar, o en la mayoría de los casos los síntomas se empiezan a mostrar con los niños. Entonces, es muy importante saber eso, ¿ok? Ya suena como típico de, es muy importante que saber esas cosas. No, pero sí porque esas cosas, o sea, cuando uno no ve un problema como lo que es, o sea, cuando uno ve algo como lo que es un problema, puede acarrear consecuencias muy graves en el futuro. Entonces, ¿tiene tratamiento? Sí. ¿El tratamiento es 100% eficaz? No, pero es mucho mejor a no hacer nada al respecto, ¿ok? Porque no deja de ser un problema o no. O sea, si se deja, es como una semilla que va a ir creciendo y puede terminar algo. Puede que para la persona que tiene ese desorden, esa condición mental, le cueste muchísimo integrarse en la sociedad, tener relaciones, mantener un trabajo y en general bastantes cosas que los humanos necesitan para primero sobrevivir, ¿no? Porque aquí a nadie vive gratis, ¿no? O sea, todos tenemos que trabajar. Pero también para otra cosa muy importante, uno de los pilares, diría yo, del ser humano y es ¿cómo se dice? La comunicación, la sociedad, Sí, el asociarse, ¿no? El hablar con otras personas, etcétera. Entonces, convivir. exacto, la convivencia, bueno. Entonces, no sé si llaman los síntomas, bueno, sí, síntomas son, pues, como bien dice el nombre, depende también cada caso, ¿ok? Pero digamos que suelen ir por ciertos caminos. Puede que el niño o la niña sea muy hiperactivo, puede que sea muy reservado, puede que al niño o la niña le cueste mucho concentrarse, ¿vale? Porque o sea, en el nombre dice déficit de atención y todo eso, pero no solo, o sea, es mucho más, o sea, tiene muchas más cosas, no solo lo de que, no me puedo concentrar, que también, pero no es que no se puedan concentrar porque les dé pereza como tal, o sea, no es como que, no me puedo concentrar, pero no hace nada tampoco, sino como que piensan en hacer tantas cosas que empiezan a hacer una cosa, no la terminan, empiezan a hacer otra, no la terminan, empiezan a hacer otra, no la terminan, y así sucesivamente. Entonces, eso también. Y en general, con problemas de aprendizaje también muchas veces está relacionado con el ADHD. También es complicado detectárselo a un niño o a una niña. Hay expertos y cada día digamos, la comunidad científica, las personas que estudian de esas cosas, van avanzando igual que con el resto de ciencias y cosas del estilo, van avanzando con el tiempo van encontrando mejores formas de tratar y también mejores formas de diagnosticar si una persona efectivamente tiene ADHD. Entonces, puede llegar a ser peligroso. No he conocido, o sea, digamos que el ADHD no es tan conocido en general. eh, pero bueno, a mí me pareció muy interesante. En internet hay muchísimos videos y no se sabe nunca. Quizás tú tienes ADHD, quizás puede ser una explicación por la cual no puedes concentrarte o por la cual tienes una cierta cantidad de problemas a las que no le puedes encontrar explicación. Y hablando ahora sí ya de los tratamientos que ayudan, ¿vale? No lo solucionan, no es una cura, ¿vale? No es la cura traída del cielo por los ángeles, pero ayudan a sobrellevar el ADHD y es
Como dije, depende de cada caso, pero una buena manera de... bueno, porque en muchos casos las personas con ADHD les cuesta concentrarse, les cuesta pensar en cosas específicas. Una buena forma es escribir no sé, en el celular, en un blog de notas o lo que sea, un poco la lista de las cosas que quieres hacer, ¿vale? Como una... ¿Cómo se dice? Checklist, No, ¿cómo se dice? Schedule. un horario. Un horario. Tener un horario. También hay otra cosa que pasa que tienen las personas con ADHD es que a veces suelen ser muy poco temperamentales o muy temperamentales. Muy temprano. Muy temperamentales. Entonces también les cuesta mucho manejar sus emociones, ya sea emociones fuertes de rabia o de... Bueno, cualquier tipo de emoción en general, ¿no? Entonces, cuando o sea, en el momento en el que es como darse un autodiagnóstico uno en el momento, tú tienes una reacción, ¿ok? Un ejemplo, no sé, pasó algo malo o lo que sea y te dio mucha rabia. Lo que haces es anotar exactamente en un cuaderno o donde sea el cómo te sientes para que de esa manera, digamos, entiendas un poco más en qué no te estás controlando lo suficiente. Y es como, digamos que uno soluciona los problemas atacando a la raíz de los problemas. Pero sí, primero, si no los vemos como un problema, van a estar ahí. Y también escribiendo, digamos en este ejemplo específico, escribiendo exactamente cómo te sientes y lo que quieres hacer, es una buena manera de comenzar a ver los problemas que tienes y así mismo puedes buscar la manera de solucionarlos. Sí. Eh, un dato curioso que ya hablábamos con Kevin cuando recién empezó y es que yo me acuerdo cuando yo era pequeño que él le diagnosticaron, por decirlo así, déficit de atención, porque yo me acuerdo que yo era pequeño y mis papás una vez lo llevaron con el psicólogo del colegio o algo así, porque Kevin tenía ese problema. Los profesores siempre decían que él que era muy hiperactivo, o sea, que nunca completaba las cosas que tocaba hacer en clase, que estaba en clase y se ponía a hacer otras cosas, que le afectó obviamente mucho en la parte académica y también, pues Kevin siempre ha sido muy temperamental, entonces yo creo que si pudieron, obviamente supongo que eso será como, no será blanco o negro, o sea, tendrá una gama de grises y uno puede tener un poco más, un poco menos. em, y pues a lo mejor el sueño no era tan marcado, pero sí recuerdo que mis papás sí se preocuparon un poco por eso y trataron de ponerlo a hacer muchos ejercicios y cosas para que usted pudiera como mejorar su concentración. Y es importante también uno darse cuenta y no pensar que son cosas de niños, porque ya habíamos hablado de eso, de que cuando a veces los niños tienen pensamientos o hacen cosas, Actitudes. actitudes, y uno no las Los enfrenta, minimiza. si las minimiza y dice son cosas de niños, son cosas que hacen los niños, a veces pueden convertirse en algo peor. Hablamos la vez pasada del man que se volvió hasta nazi, porque cuando era pequeño le metieron una idea a la cabeza y al comentarla con la familia, solo lo trataron como un loco, como "Ay, ya se le pasará", y pues no se le pasó. Entonces, son de esas cosas que es mejor no tener conscientemente y también tratar de hablarle a los niños y explicarles cuando son esas cosas, porque yo creo que tenía un problema cuando me decían que tengo que hacer algo, por ejemplo. Busquen qué es bueno porque así puede trabajar en un trabajo que le gusta. Yo nunca entendí por qué me decían eso, porque tampoco se tomaron el tiempo de explicármelo. Simplemente me decían la frase de, usted tiene que buscar en qué es bueno para que trabaje en eso o algo así, o para que no se amargue. Hasta que ya fui adulto y me di cuenta de que eso era lo que tenía que hacer cuando era pequeño para llevarle como cierta ventaja a las otras personas que hacían lo mismo que yo. Es decir, Ujú. si yo me hubiera dado cuenta que me gustaba la música y lo hubiera empezado a hacer desde que me di cuenta, no sé, a los 11 años lo hubiera empezado, entonces ya les llevaría muchísima ventaja de conocimiento y cosas a otras personas que se están dando cuenta hasta ahora. Pero uno utiliza como frases un poco recicladas, pero hay que explicarlo. Yo creo que los niños son bastante inteligentes y de hecho son bastante curiosos y por eso muchas veces preguntan por qué a todo. Eh,
Y uno les mata mucho la ilusión simplemente diciéndoles que no molesten. O sea, que le preguntan, vamos a ir a un bus. ¿Por qué vamos a ir a un bus? Porque ta, ta, ta. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces ya la tercera pregunta le dice, ay, ya no joda, ya no pregunte. Entonces, como cortarle las alas a los niños de los pensamientos que tienen, las cosas que quieren resolver, que no los hacen, como que los sepulta y no más. Y lo mismo con el trastorno. Es como darse cuenta y no ignorarlo o no utilizar el ya se le pasará o antes enojarse. O no tener hijos en primer lugar. O no, no hijos, no problema. Exacto. Yo iba a decir algo, pero ya se me olvidó. Otra cosa. Las personas con ADHD les cuesta... No, de hecho no. De hecho, eso no tiene nada que ver. Pero a mí en lo personal sí me cuesta... A mí sí a veces... A mí sí me a veces. A mí a veces se me olvida lo que voy a decir 5 segundos después de pensarlo. Es un poco extraño. Eh, pero sí, también es... bueno, yo creo que es complicado. Es complicado porque ya de por sí es complicado tener hijos. Y para esas parejas que tienen que hacer un montón de otras cosas en el día... o sea, yo sé que igual, o sea, no es como que lo excusen ni nada, pero también hay que tener en cuenta que hay muchas parejas o bueno, personas en general, que cuando cuidan a los niños, pues no les prestan la suficiente atención, o minimizan sus problemas, o no les prestan atención para nada. Y lo que pasa es que eso es muy importante, es demasiado importante la educación de un joven, bueno, de un joven, eso suena como adolescente, bueno, la educación de un niño, ¿ok? Es demasiado importante porque depende de lo que esta persona viva. O sea, en muchos casos, el tipo de familia que tenga, el tipo de experiencias que tenga y el tipo de mentalidad que Desarrolle. desarrolle, eso significa que esa persona o bien va a aportar a la sociedad, o bien no va a hacer nada, o bien se va a convertir en un puto asesino que va a matar a muchas personas, ¿ok? Y creo que nadie quiere, creo que estamos de acuerdo en que nadie quiere eso. Entonces también hay... O sea, yo veo muy mal a las personas que tienen hijos y no las cuidan. También porque es que muchos como que no, o sea, tienen hijos no deseados. Entonces, así mismo, igual los traen a la vida o lo que sea, pero no los cuidan porque no les importa realmente. Pero, o sea, yo no veo mal que tengan hijos, pero hay que estar preparado. O sea, hay que estar preparado porque uno le va a dedicar muchísimo tiempo. Es Ujú. o sea, literalmente planificar, planear lo que va a hacer con el hijo, las cosas que le quiere enseñar, los pensamientos que le quiere enseñar y todo para que esa persona como que se moldee de cierta forma, o sea, darle como la semilla inicial para que sea como uno quiere que sea como le gustaría que fuera uno, como una versión mejorada de uno y no lo peor que pasa en muchos casos, que a veces los hijos son una versión peor que la de uno. O sea, si uno era gritón o lo que sea y le enseñas a los hijos van a ser todavía más gritones. Entonces, son de esas cosas que hay que Mm. tener en consideración. Póngale atención a sus niños, póngale atención a sus Pónganle niños, atención a los niños. Los póngale niños atención, son el futuro. póngale atención a sus niños porque si no se van a terminar muy locos, van a tener muy mal de la cabeza, ¿ok? Bueno. Se los digo yo de primera mano. Sí. Yo Véanme soy a mí. uno de ellos. Uno más, perdón, ni uno más. Ay. En Bueno, fin, ya yo creo que con eso terminamos. ¿Cuánto tiempo llevamos? llevamos 1 hora y 40. Yo creo que así ya está bastante bien. Si alguien se quedó hasta acá, muchas gracias por pasarse. Recuerden que se pueden suscribir. Subimos clips en todas las redes sociales, ya sea Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, diferente contenido en todas las redes sociales. Nos pueden seguir como algo de perspectiva o si no, abajo quedan todos los links y en los comentarios pueden pueden decir de los temas que hablamos, de pronto sus aportaciones, del capítulo de Mil maneras de morir que más los haya traumado o ideas para hablar más adelante. Exacto, pueden dejar sus comentarios, sus opiniones en cualquiera de las plataformas. Siéntanse libres de opinar. Y nada, gracias a los que se pasaron en directo otra vez. Nos vemos en una semanita. Cuídense y hasta luego. Y hasta luego. Yo creo que quería decir algo más, pero ya se me olvidó. Así que hasta luego.